La sed y el agua. Un clásico periodístico. Una marca registrada. Mostrando las distintas ópticas de la información con sus protagonistas. Con 40 años de trayectoria periodística, Raquel Daruech los invita a su casa. La sed y el agua. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Para mí es un gusto seguir trabajando juntos, saber que ustedes están de ese lado y que la sed y el agua viene a ser esta cadena con un nuevo eslabón cada vez que nos encontramos, para hablar de todo, desde religiones a comunidades, a política, a ciencia, tecnología. Y bueno, y ahora, hoy vamos a hablar de algo muy, pero muy interesante. A mí me impactó cuando supe que en Uruguay esto sí se hacía, porque hay tantas cosas que estamos realizando en el Uruguay y que minimizamos no sé por qué, porque no le ponemos atención, porque lo que vende es el atraco, es el que mata a un pastabacero. Esa es la noticia, esa no es la noticia. Aunque vendan publicidad allí, esa no es la noticia. La noticia es las fortalezas que hemos construido entre todos. Porque hoy yo me paro acá arriba de las fortalezas que erigieron otras mujeres antes que yo. Y esta doctora que me acompaña hoy seguramente está sobre lo que han hecho otras para continuar. Y ella se llama Catalina Vaz Ferreira. Que no salga de acá. ¡Qué apellido! Bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Caldeiro Barcia, que es uno de los lugares donde tú trabajas, ¿qué es para ti? Bueno, primero que nada es la Fundación Álvarez Caldeiro Barcia, en la que existe allá hace cerca de 25 años aproximadamente. Fue fundada y existe en el Pereira Rosell, o sea, ese es como el lugar físico y representa principalmente a los bebés prematuros y a las familias de esos bebés prematuros que nacen en el Pereira Rosell, pero también a todos los bebés prematuros que nacen en el Uruguay, porque ha creado y ha fomentado e incentivado programas que abarcan a toda la población, a todos los uruguayos y a todas las mamás y familias. Para mí específicamente es un espacio donde puedo ejercer la medicina desde otro lugar, desde un lugar bastante más humano. Sigue siendo académico porque los aportes que hacemos está integrada por médicos y no médicos, entonces los aportes que hacemos los médicos son, tratando de que la Fundación, a través del conocimiento científico, traiga o acerque a las familias y a los bebés prematuros que nacen en el Pereira de programas, proyectos que sean innovadores y demás. Entonces, ese es el vínculo. Y por otro lado, es un rol más social, aunque ya ser neonatóloga si lo es, porque tratas al bebé desde el nacimiento. Y de alguna manera también estás ayudando permanentemente a las familias. Pero en este caso se trata de una franja de bebés y familias que necesitan más aporte que otros, ¿no? Exacto. Surge la fundación en realidad a raíz de los perinatólogos Álvarez y Caldeiro Barcia, que fueron como los pioneros en la perinatología, que hoy en día no existe como especialidad, pero vendría a ser como la integración de la obstetricia desde el enfoque fetal, ¿no? Desde el estudio y el tratamiento del feto una vez que está intraútero y una vez que nace, ¿no? Entonces, uno puede ser neonatólogo con un enfoque perinatal o perinatólogo, o uno puede ser ginecólogo y tener un enfoque perinatólogo, porque generalmente el ginecobstetra tiene como un enfoque más de la madre, ¿no? Y si bien obviamente se preocupa por el bienestar fetal y demás, hay algunos que tienen más un enfoque más específico del feto. Exacto, ¿no? exacto. A ver, si estoy bien de memoria. La neonatología nace en Uruguay, ¿no?
Bueno, es algo que yo he afirmado muchas veces y no sé si es cierto, si tú me puedes decir. En realidad la neonatología surge como una subespecialidad, es una especialidad bastante reciente y surge como una subespecialidad de la pediatría. En el resto del mundo el neonatólogo es pediatra. En Uruguay ya hace unos años, aproximadamente 6 años, es una especialidad primaria, o sea que uno puede ser neonatólogo sin ser pediatra, y en eso sí Uruguay ha sido como pionero en diferenciar esas dos especialidades, y es que el neonatólogo tiene un enfoque bastante más perinatólogo que el neonatólogo que se formaba como pediatra antiguamente, que era más pediatra y bueno, tenía algo de conocimiento del recién nacido. En los que nos formamos en estas últimas generaciones tenemos más enfoque y más conocimiento tal vez fetal y luego neonatal, y no tanto del niño lactante. Claro, porque tú sos médica neonatóloga. O sea que sí. no hiciste pediatría. No hice pediatría. Claro. Exacto. Entonces directamente ya está considerada una especialidad primaria. Exacto. ¿Primaria qué quiere decir? Primaria quiere decir que una vez que uno se recibe de médico general puede entrar directamente a esa especialidad, sin pasar por una subespecialidad. Claro. Oíme, ¿qué hace el Caldeiro Barcia fundamentalmente en los temas más necesitados, más primarios de los niños que nacen en el Pereira, ¿no? Desde el amamantamiento y antes del nacimiento, todo lo que es intervenciones quirúrgicas perinatal, no sé cómo se llama eso. Sí, cirugía fetal. Cirugía fetal, que para mí eso sí es una novedad. Bueno, capaz que eso sí, es muy novedoso. Es muy novedoso. Como para contar un poco de la historia de la fundación, sí, y cuáles fueron los grandes proyectos y grandes logros, digamos, a lo largo del tiempo. Uno de los más importantes y más conocidos tal vez es la fundación y la creación del Banco de Leche Humana, que se instala también en el Pereira Rosell, impulsado por la Fundación Álvarez Caldeiro Barcia, que es el centro donde se recibe toda la leche donada de las mamás que deciden donar, se pasteuriza, pasa por todos los procesos bioquímicos y bacteriológicos que estandarizan y aseguran que la calidad de la leche donada y de banco esté en condiciones como para ser recibida por cualquier recién nacido, prematuro o no prematuro del país. Desde el banco de leche eso se distribuye a los distintos centros de salud del país. Hoy en día existen otros al norte del Río Negro, o sea, no es el único, pero inicialmente fue el primero y el único en Uruguay. El de Montevideo. El de Montevideo, el Banco de Leche Humana, que está en el Pereira Rosell. ¿Cuánto dura, por ejemplo, una vez pasteurizada, la leche que dona una mamá para ayudar a otros bebés y a otras mamás que de pronto que no tienen para amamantar porque no tienen leche, o por qué razón? ¿Por una razón cultural? Bueno, primero que nada, cuánto dura depende de dónde se almacene. O sea, la leche pasteurizada se puede almacenar en la heladera y en la heladera 48 horas aproximadamente, pero si se congela, o sea, se frisa, mejor dicho, sí, en el freezer, ahí se puede almacenar hasta 6 meses. Perfecto. La segunda parte de la pregunta que tú me hacías, bueno, ¿por qué, cuál es la necesidad de tener un banco de leche? Exacto. Bueno, la necesidad surge porque muchas veces las mamás en el periodo, en el puerperio, que es en el momento inmediato al nacimiento, no tienen leche por distintos motivos. Primero puede ser porque la mamá tenga una condición de salud crítica, por ejemplo, tuvo un estado hipertensivo del embarazo o una preeclampsia que la llevó a que se interrumpa la gestación en forma prematura, entonces tenemos un bebé prematuro y su mamá que está muchas veces hospitalizada en cuidados críticos. Entonces en esa situación no hay leche de la mamá disponible y el bebé se beneficia de iniciar la alimentación precoz. Se ha demostrado que la alimentación con leche humana, ¿sí? Obviamente si es la de la madre es lo ideal, premium oro líquido, pero si no está la de la mamá,
La segunda y mejor opción es esta, la leche donada de otras mamás, que conserva parte de las cualidades inmunológicas, no el 100%, porque durante el proceso de pasteurización se pierden algunos aspectos, algunos beneficios, principalmente vinculados a la inmunidad, pero muchos otros se conservan. Y bueno, y esa es la segunda mejor opción. Entonces ese bebito que nació prematuro, que se beneficia de iniciar la alimentación para ir estimulando el intestino, ir estimulando un montón de parte del desarrollo. ¿Neurológico también? Neurológico también, sí. Se vio que la alimentación precoz tiene distintas implicancias a nivel del sistema digestivo, respiratorio, neurológico, tiene mejor neurodesarrollo. Sí, y desde hoy que estamos descubriendo o redescubriendo que el intestino es tan importante como el eje intestino-cerebro. Ahora que es el intestino-cerebro. Con la microbiota. Sí, y tiene que antes no teníamos ni idea de eso, ¿no? Exacto. Y eso es en parte lo que fomentamos, ¿no? La alimentación con ese tipo de leche donada, que genera un ambiente intestinal en el bebito que favorece que tolere mejor la comida, crezca mejor, incluso globalmente le da mayor chance de sobrevida, lo que uno no puede creer, pero que es así. Y nació prematuro. O sea, con que varios nosotros, ítems, handicaps, ¿no? Que son los que nosotros queremos tratar de compensar. Bajo peso, neurológicamente todavía no maduro, ¿no? Todas esas cosas. Exacto, entonces disponer de eso de disponer de la leche donada es algo que no cualquier país tiene y nosotros lo tenemos ya hace muchos años. Qué genial. Yo siempre hago el cuento que es como el banco de sangre, más o menos, ¿no? Exacto. Yo siempre hago el cuento que en mi segundo año de la especialidad fui a rotar por una unidad en Estados Unidos, en Nueva York. Mi hermana vive ahí y tenía la posibilidad de hacer una rotación y observar una unidad, un CTI neonatal altamente especializado de la Universidad de Columbia. O sea, imagínate, era primerísimo mundo, pero a los bebitos prematuros, si tenían un determinado seguro, una determinada cobertura de salud, recibían leche donada. Si tenían otro tipo de cobertura de salud, no la recibían fórmulas. Y entonces la atención dependía de qué tipo de cobertura. Y para mí era inconcebible. El estatus social, ¿no? Sí, del acceso al sistema de salud en definitiva. Y para mí era inconcebible, porque acá la leche donada es algo que uno accede muy fácilmente, y eso es gracias a que tenemos el... A veces mi hija mayor, que vive en extranjero, me dice... Viene gente, chicas así becados y vienen de Europa y dicen, ay, qué maravilla volver al Uruguay, que te dan de alta en el BPS en el mismo día, pues si conseguís un trabajo, que te dan no sé qué, todo es así, en Europa no, en muchos lugares no. Y entonces mi hija mayor, esta que te contaba antes, me hace caer ¿no? Y me dice, me hace centrar y me dice, es que somos pocos. Al ser pocos tenemos... Igual podíamos tener inequidades grandes, ¿no? Claro. Exacto. Pero tenemos salud universal, tenemos comunicación universal, no un niño, una computadora, una cosa que nos parecía fantasía. Y hoy creemos que sin eso no podríamos estar, ¿no? Y hoy tenemos lo que nos trae un poco a la entrevista hoy, que es la posibilidad de que un bebé intraútero, ¿no? Que tiene un defecto congénito. Eso a mí me pareció, esto que va a relatar la doctora de otro mundo paralelo. Me parece de un mundo paralelo, no paralelos, que son como mal dicho tontos, ¿no? O gente, no, paralelo, o sea que esta realidad y otra acá. Pero ahora están unidas. Me apasiona ese tema. Bueno, te cuento. Hace 2 años aproximadamente, la fundación, encabezada por la doctora Ana Bianchi, que es quien preside la fundación actualmente, se propone como objetivo iniciar un gran proyecto, que es el proyecto de cirugía fetal en Uruguay. Es decir, que los bebés que nacen con ciertas condiciones, específicamente la espina bífida o el mielomeningocele, que es un defecto en el que no se cierra el tubo neural, que viene siendo como la columna espinal en la parte bien baja. Bien baja.
Y en lugar de seguir desarrollándose por dentro del queda abierto. cuerpo, queda abierto. Queda abierto y eso le trae consecuencias desde la vida fetal. ¿Queda abierto o sale la Queda columna? abierto y expuesta la médula Expuesta. al líquido amniótico que rodea al feto, ¿no? Sí. Y el bebito dentro de la panza. Del útero. Y eso hace que la médula se dañe, es decir, esas raíces nerviosas de alguna manera se irritan, por decirlo de alguna forma, y genera Claro, porque están expuestas, aunque estén dentro del vientre materno, están expuestas. Están expuestas al líquido amniótico. Cuando eso debería estar completamente cerrado, está abierto. Y eso le genera una serie de complicaciones que son muy invalidantes al niño, al recién nacido y al niño en toda su etapa escolar. Conozco que se han hecho intervenciones de espina bífida, pero ya de nacido, de grande. Exacto. Y generalmente están en silla de ruedas o caminan con dificultad. Con gran dificultad. Exacto. Hasta ahora se hacía la cirugía en el momento del nacimiento, es decir, nace el recién nacido, ingresa a la unidad de cuidados intensivos, el neurocirujano lo opera, cierra ese efecto, pero ¿qué se vio? Se vio que si uno empezaba a hacer las intervenciones precozmente dentro del útero, una vez que se conoció un poquito de la fisiopatología de la lesión, esto que te decía, de que el daño que produce la exposición al líquido amniótico, se empezaron a desarrollar las primeras cirugías intrauterinas, que hay distintas formas, los distintos equipos médicos fueron como probando distintas... Porque, ¿qué viene siendo? ¿Un ginecólogo? Bueno, son ginecólogos, neurocirujanos, ¿no? Son equipos multidisciplinarios generalmente, pero la mayoría de varias especialidades. Sí, pero generalmente los neurocirujano, por supuesto, tiene que existir. Es un neurocirujano con un ginecólogo. Exacto. Que tienen, son cirujanos, claro, en definitiva. La paciente, la mamá, anestesiada. La mamá anestesiada. El proceso es la siguiente manera. La mamá, el primer trimestre, generalmente hay una ecografía que es muy importante, que es la translucencia nucal, claro. ¿no? Entonces acá hay otro aspecto que es muy importante, que es el control del embarazo, ¿no? Primero la prevención. Cuando falló la prevención de este defecto, que es a través de la ingesta del ácido fólico, que hoy en día está... bastante extendido, ¿no? Extendido a través de la fortificación de las harinas y eso por decreto. Cuando eso falla y inevitablemente se ocurre ese defecto congénito que es la espina bífida, se debe detectar precozmente. Para eso es importante que las mujeres se controlen bien, adecuadamente el embarazo desde las primeras semanas. Claro. Entonces, en ese punto se hace la primera ecografía, que se llama la translucencia nucal, que se hace aproximadamente entre las 10, 11, 12 semanas de gestación. Y ya desde ese momento, un ecografista experimentado puede hacer el diagnóstico de la espina bífida. Entonces, hoy en día en Uruguay, esa mamá que antes tenía que esperar a que su bebé naciera y que se operara una vez que naciera, hoy en día tiene la opción de, a través de la fundación y principalmente del grupo de fetología clínica que surge en el Pereira Rosell a través de la Fundación Álvarez Caldeiro Barcia y que actualmente cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de Recursos, o sea que todas las mujeres tienen acceso universal, todas las mujeres uruguayas, por supuesto, a que se le haga esa intervención intraútero. Es una intervención que es mínimamente invasiva para la mamá porque es por lo que se llama fetoscopía. ¿Qué es la fetoscopía? Es como si fuera una laparoscopía. Claro. Capaz que es más familiar el término de laparoscopía. Claro, porque digamos que la vesícula antes... Exacto. Se hace con unos pequeños orificios, con trócares en el abdomen. Entonces no hay que hacer una gran incisión, no hay que abrir el útero como para retirar el bebé, claro, sino que se entra con trócares, se entra al útero. Con pequeñísimos orificios. Exacto, es eso, exacto. ¿No? Y se opera a través de los trócares. Claro. Es decir, el bebé en ningún momento se saca del útero de la mamá. Quiero entender, yo soy operadora de cerebro, digo, sé cómo es la neurocirugía. ¿Es con microscopio? ¿Con qué? No, es el fetoscopio, sí tiene una cámara. Ahí está. Uno de los trócares es una cámara, los otros dos son para manipular.
La cámara tiene bastante aumento. Por eso yo digo, ¿cómo se ve? Exacto, se ve como a través de una cámara. Uno mira Claro. una pantalla y va operando mirando la pantalla. Sí. Ah, o sea, así es. El neurocirujano mira la pantalla. Tú Exacto. estás acá, ¿no? Exacto. El vientre de la mamá está acá y el Exacto. neurocirujano opera. Es maravilloso. Exacto. Se retira el líquido amniótico, se insufla el útero con gas, CO2, y para mantener separada la pared del útero del feto, para tener un poquito más de espacio para poder manipular con las agujas. Se ¿El cierra líquido el amniótico defecto. se descarta o No, se guarda y guarda? después se vuelve a instilar, o sea, Ah, se después vuelve se- a introducir en la introducir. cavidad. Se repara y eso se hace generalmente en el entorno de las 26 hasta 28 semanas de edad gestacional. Entonces, en Uruguay ya se hicieron 10 de esas cirugías. Todas en el Pereira. Todas en el Pereira, con este grupo integrado por, como te decía, neurocirujanos, ginecobstetras, bueno, hay neonatólogos, anestesistas pediátricos, porque implica Un equipo. instrumentistas. Especialidades varias. Que se formaron en ese procedimiento. Claro. además. ¿Ese procedimiento lo trajo la doctora Bianchi o lo Bien. adapta? Bien, es un procedimiento que lo creó una doctora brasilera que se llama Denise Lapa. Ella creó la técnica, como te decía, en el mundo hay distintas técnicas y esta doctora desarrolló esta que es mínimamente invasiva para la mamá, tiene ese beneficio. Y con un gran beneficio, y ¿no? con un gran éxito en el recién nacido. Ellos ya tienen el grupo de la doctora Lapa, 300 bebés operados, que ya algunos de ellos ya son de edad escolar. O sea que no es algo... No es experimental. No es algo experimental, que pero está, tampoco lleva demasiado tiempo. No lleva demasiado tiempo. Ella empezó a trabajar en esto ya hace varios años, inicialmente en modelos animales y posteriormente... Toda una experimentación. Exacto. Claro. Todo un proceso que es el proceso natural de un investigador, ¿no? del avance. Claro. Y actualmente en Uruguay las 10 cirugías que se hicieron fueron en el Pereira Rosell. Estas fueron financiadas por la Álvarez Caldeiro Barcia y con el equipo de brasileros que vinieron en todas las ocasiones a operar ellos las primeras veces. Y ya en esta última oportunidad la primera cirugía la hicieron los cirujanos uruguayos, acompañados de los brasileros que estaban ahí al lado, guiando y orientando, pero la cirugía la realizaron el neurocirujano con el equipo de ginecólogos uruguayos. Y me imagino que esto abre el campo a muchas otras patologías. Exacto. Que no sé si son tan visibles como una espina bífida, ¿no? Sí, exacto. La idea de esto es introducir primero en lo que ya se sabe que es seguro, que es efectivo y que es beneficioso para 100%. El niño, 100%. Para el niño y para la mamá, la familia, la por madre. supuesto. Y en última instancia para el sistema de salud, porque ese recién nacido que antes no caminaba, con esta cirugía intraútero podrá caminar con ayuda. Si ese bebito caminaba con ayuda, hoy en día con esta cirugía puede caminar sin ayuda, deambular independientemente. Tiene beneficios a nivel del cognitivo, del desarrollo de hidrocefalia y un montón de complicaciones que se generan si no se interviene. Claro, porque me imagino que la hidrocefalia, o la contraria, ¿cómo se llama? Hidrocefalia. La hidrocefalia se genera como consecuencia de que esté abierto. ¿Del líquido amniótico que entra al...? No, es como el defecto está abierto. El líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que baña todo el cerebro, está entre las meninges y el cerebro, se escurre, el que va por la médula, y hace que el cerebelo, que está generalmente altito y como flotando de alguna manera en el cráneo, se descienda. Se descienda. Y genera que todo el líquido cefalorraquídeo que está intracraneal aumente porque no pueda circular bien. Entonces se genera como una obstrucción en la circulación y eso hace que se genere una hidrocefalia
que puede tener consecuencias a nivel cognitivas, Sí, es decir, intelectuales. Y de futuro de vida también, porque Exacto. generalmente... Tienen complicaciones, hay que hacer derivaciones, cirugías, neurocirugías, Sí, que se infectan. Se infectan. Y bueno, y hay un montón de complicaciones secundarias a esta situación. Entonces, en la medida que uno pueda retrasar el desarrollo de esa hidrocefalia o evitarla, que eso también se vio que se reduce con la cirugía fetal, uno evita un montón de complicaciones y le mejora muchísimo el pronóstico a ese bebé. El corazón también podría, porque he visto a Canessa muy cercano Bueno, el doctor Canessa, sí, ¿no? Sí. Muy cercano a Caldeiro García. Bueno, la cirugía cardíaca fetal se hace, pues, altamente especializada. En algunas partes del mundo se hace. Por ahora no estamos planteando llegar a ese punto, por lo pronto no en nuestro equipo, pero sí se ha planteado otro tipo de intervenciones, como pueden ser un defecto de la pared abdominal que se llama gastrosquisis, que son los bebitos que nacen con el intestino para afuera. Sí. Y que esa cirugía sí se podría empezar a realizar acá. En la medida en que la experticia de los equipos médicos puedan tener más conocimiento, más práctica, que es eso, experticia. Exacto. Esa es una de las del futuro. Como maravilla. Decís vos, la idea es empezar por ya me fui el corazón, ¿viste? Y ir ampliando en la medida que se pueda ir adquiriendo. Porque yo creo que los bebés con problemas cardíacos se los operan inmediatamente nacidos, ¿no? Depende cuál sea la cardiopatía. Claro. La mayoría te diría que no. La mayoría no se operan inmediatamente, se operan entre los 4 meses, 6 meses, claro, dependiendo de la gravedad de la cardiopatía. Sí. Hay algunas que se tienen que operar un poquito antes, más bien cercano a los 7, 10 días, y otras que se pueden esperar un poquito unos meses a que el bebé sea un poquito más grande, tenga un poco mejor peso, y ahí se operan. Pero bueno, hay un montón lamentablemente, un montón de situaciones críticas, pero que se pueden solucionar. Que pueden tener una solución, y cuanto más precozmente uno las aborde, mejor el resultado para ese bebé y para esa familia, ¿no? Claro. Si es un bebé con determinados problemas de la espina bífida o similar, que es lo que se está operando hoy, tiene un seguro, sus padres tienen un seguro médico privado. ¿También se los opera en el Pereira? Sí. Ah. Sí. No es que ese equipo se traslade. No, el centro opera en el Pereira Rosell. Está integrado por, como te decía, un equipo multidisciplinario que funciona ahí. Entonces, han habido ya pacientes, algunas del mutualismo, unas del seguros privados, sí, que se operan ahí. Generalmente ingresa 24 horas antes de la cirugía, se le hace la paraclínica, es valorada por los anestesistas, por el neurocirujano, el equipo, todo. Y posteriormente la intervención, generalmente 48 horas aproximadamente, se monitorea el bienestar del feto y queda esos días. Posteriormente la mamá y su bebé intraútero se van a su domicilio, y lo que se espera es que se produzca el nacimiento de término, o sea, más allá de las 37, 38, 39 semanas de la gestacional, y ahí sí el nacimiento se produce en el prestador de salud de cada, de cada familia, de cada madre. Claro. ¿Qué te llevó a dedicarte a la neonatología? No lo tengo muy claro. Mi padre fue prematuro, pero sabes que no, por lo menos conscientemente eso no jugó un rol. Capaz si que bien viene de nació hace 65 años con 700 gramos. Sí. Pero no sé si fue eso o fue siempre me gustó mucho toda la parte de la fetología del recién nacido. Desde que entré en medicina,
creo que lo que más me interesaba era que uno estaba actuando desde las etapas más precoces posibles de la vida de un individuo. Sí, porque ustedes están en el momento del parto. Del parto y del nacimiento, pero todo lo que uno haga en esa etapa tan precoz o en la etapa fetal también tiene una implicancia a lo largo de toda la vida de ese individuo. ¿Las madres están consultando a neonatólogos en la etapa fetal? Creo que no, ¿sí? Sí, depende, depende de los prestadores. Lo ideal sería que todos los prestadores tuvieran, y todas las madres en el embarazo tuvieran una consulta prenatal con el neonatólogo, así como, obviamente se hacen todos los seguimientos con el ginecobstetra, claro, una con el neonatólogo. Lo que se hace generalmente es cuando hay algún elemento de riesgo, sí, ahí se hace una consulta con el neonatólogo. En los seguros generalmente hay una consulta con el neonatólogo prenatal, y de hecho se elige el neonatólogo, así como se elige el ginecólogo. En el mutualismo no es así. Si hay una consulta, si hay algún, como te decía, algún factor de riesgo, si hay riesgo de que nazca prematuro, si tiene algún defecto congénito, si hay algún diagnóstico durante la vida fetal. Lo ideal sería que siempre a todas las embarazadas tuvieran la oportunidad de tener una consulta con el neonatólogo. Pero no es así en todo Por el el momento servicio. No es uniforme. Porque a mí me parece que eso debiera ser universal. 100% de acuerdo. Bueno, está bien. Yo que tengo 5 hijos y la neonatología no brillaba en aquel entonces, pero sí lo he visto con mis nietos, me parece que tiene que ser mientras está evolucionando el Incluso feto. Hay lugares donde, en el interior y en Montevideo, donde los partos los asiste el pediatra, que todavía no se ha logrado que el neonatólogo sea el que asiste el 100% de los partos. Porque, unos dirán, el parto de bajo riesgo no justifica. Pero tal vez porque no hay neonatólogos en todo el Uruguay. Hay neonatólogos porque desde que se abrió la especialidad primaria han entrado a la formación, a la residencia muchos, y entonces hay neonatólogos disponibles. La cuestión es que uno tiene que pensar qué es lo mejor para el niño, ¿no? Porque hasta ahora hay ciertos lugares que va el pediatra y si se complica llaman al neonatólogo. Por ejemplo, yo estoy en el CTI, me llama el pediatra y me dice, baja porque se me complicó. Pero esos son minutos de oro que de repente estás perdiendo en reanimar un bebito que muchas veces los de bajo riesgo no necesitan nada, no necesitan ni a un pediatra. Nacen y lloran y ya está. Y no necesitan nada. Y fuiste testigo del nacimiento. Exacto, fuiste de la maravilla de ese momento, de esa transición. Pero más cuando importante, necesitan algo, ¿qué puedes hacer el tiempo en ese momento? Es oro. Digo, cuando un pediatra te llama a ti, llama al neonatólogo, ¿no? Que esté en el lugar. ¿Qué es lo que se le puede ir de las manos? Bueno, ¿y qué es lo que tú puedes aportar? Te hablo porque tú sos neonatólogo. Sí. Lo que puede suceder muchas veces en un porcentaje variable, pero generalmente se dice que un 10% de todos los nacimientos pueden requerir alguna maniobra de reanimación. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que se complique algo en el último periodo del parto, que es el periodo expulsivo, y no se haya identificado o se haya identificado y el pediatra no pueda sacar al bebé de esa situación de hipoxia y tenga que iniciar maniobras de reanimación. En realidad, la mamá está con el ginecólogo y el equipo. Y un pediatra. Siempre un pediatra. Está el pediatra. Sí. Un pediatra o neonatólogo. Lo ideal, los neonatólogos creemos que es que esté el neonatólogo porque es el que está más capacitado para hacer una reanimación o una resucitación si el niño lo requiere. El pediatra, si bien puede tener formación en eso, es una cuestión de estadística, no es lo que hace habitualmente. Claro, no es a lo que Entonces, se dedica. Puede llegar a ser un apoyo inicial, básico, pero no
tiene la formación, la capacitación para hacer una resucitación avanzada, con intubación, masaje cardíaco y eso sí que es drogas. delicado, la intubación, ¿no? Y eso en un recién nacido es una maniobra, una maniobra de altamente alto riesgo, especializada, ¿no? Altamente y que especializada. cada milisegundo que uno pierde es... Milisegundo y mini espacio, ¿no? ¿No? Y bueno, sí, también... Porque me imagino lo que será la vía aérea de un bebé, las sí, vías. y de un prematuro. De un ni te prematuro, digo. imagínate, estamos hablando de algo así, o menos. Exacto, el prematuro sí lo recibe siempre el neonatólogo. Eso sí, eso es así, bueno, salvo contadas circunstancias, principalmente en el ¿Cómo interior. se sabe que es prematuro? ¿Y cómo Bueno, está el neonatólogo ahí? No lo entendí. Bueno, porque generalmente la mamá se controló el embarazo, generalmente tenemos elementos para saber la edad gestacional, ¿no? Uno, Sí, cuando pero eso varía, eso es... es medio al tuntún, decís Sí, vos, pero sí. si hubo una ecografía, si tiene una si ecografía está bien, precoz, si si está estuvo bien bien, controlado, si la está mamá bien controlada, ya sabe sí. y tiene el carnet obstétrico donde nosotros ya sabemos qué edad gestacional está cursando en el momento de la consulta, Ajá. cuando se desencadena el trabajo de parto. Entonces ahí rápidamente el equipo de ginecólogos llama al neonatólogo. Por eso te digo, ¿cómo es que estás ahí si no se sabe que hay un nacimiento Claro, prematuro? eso es cuando ingresa la mamá con contracciones, por ejemplo, en un embarazo pretérmino, con una amenaza de parto pretérmino, se la valora, primero la valora el ginecólogo y rápidamente se comunican con el equipo de neonatología para que vaya, primero que nada, tenga una charla, un asesoramiento, le explique cuáles son las eventualidades si se desencadena el parto pretérmino y se decide un poco la conducta en conjunto, porque muchas veces hay que decidir cosas y eso lo ideal es que se haga junto con el equipo. ¿Decidir qué cosas? Bueno, decidir, por ¿La ejemplo... reanimación? No, se decide, por ejemplo, si se tiene que interrumpir y hay momentos en que no está tan claro la indicación del nacimiento. Por ejemplo, si la mamá instala una preeclampsia, lo que te comentaba Sí. hoy. Entonces, es una situación en la que en determinadas edades gestacionales uno tiene que ponderar la salud de la mamá y la salud del feto y del bebé. Entonces, en esa balanza de hasta qué punto uno puede esperar con el bebé intraútero sin generar demasiada complicación en la mamá, o hasta qué punto uno tiene que interrumpir la gestación para que no empeore demasiado la salud de la mamá, que no se comprometa la vida de la mamá, sin otorgarle demasiada prematurez a ese bebé. Y entonces en ese balance es cuando hay que tomar decisiones en conjunto. Claro. Y ahí no interviene la familia de... Sí, la familia 100%. Está. Sí, a la familia se le explica, justamente por eso el neonatólogo y el ginecólogo explican los riesgos maternos, los riesgos fetales y se toman decisiones consensuadas. La palabra final la tiene siempre la familia. La familia. Exacto. Que va acompañando, bueno, exacto. La que esté acompañando, ¿no? Se ve mucho en embarazos, no sé si decir precoces o con adolescentes. Bueno, qué pregunta esas. Me parece que no sé por qué ha creo mejorado, ha descendido la tasa ¿Ah, de sí? embarazo adolescente. Qué bueno. Se han hecho muchísimas campañas, políticas de fortalecimiento de la planificación, del control del deseo concepcional, de la anticoncepción, y eso se ha logrado reducir, sí, el embarazo adolescente. Por supuesto que eso es variable de acuerdo en donde tal vez, uno... ¿sabes por qué te lo pregunté? Perdona que te interrumpa. Porque tal vez sea el que tenga más riesgo. Sí, los extremos de la vida. ¿No? Porque uno piensa en el embarazo adolescente y es cierto, es un factor de riesgo muy importante, pero tenemos el otro factor de riesgo y el otro extremo de la vida que también es un problema contemporáneo, que es madres añosas no que sé quieren... si se puede decir es horrible así esa palabra, horrible pero la decimos, sí. las dicen, tengan cuidado, inventen algo. Hay que cambiarla, definitivamente. Pero sí. Bueno, pero madres que superan los 40 años o más. Hoy en día los 35 ya se considera el momento en el que se empieza a declinar la capacidad reproductiva de la mujer.
y por lo tanto aumenta el riesgo de tener complicaciones, entre ellas la prematurez. Entonces, Claro. ambos extremos de la vida no son... Así que la mujer tiene desde su desarrollo, ¿no? Sí, hasta los 35. Aproximadamente los 19, 20, hasta los 35 es como el periodo óptimo reproductivo, y después de ahí empiezan las complicaciones y empiezan las técnicas de reproducción asistida, que en el mundo desarrollado Se ha aumentado, son cada vez mayores, en el mundo globalmente, no globalmente, solo el desarrollado. inclusive las mujeres solas concibiendo. Exacto. Sin pareja. O con parejas del mismo sexo, lo que fuera. O todas las variantes. Claro, todas las variables que hay ahora. Exacto. Y eso también tiene sus complicaciones, porque no es lo mismo concebir un embarazo espontáneamente, de la forma tradicional, que una técnica de reproducción asistida de alta complejidad, como puede ser la fecundación in vitro, donde hay manipulación del embrión y demás, que puede tener mayor riesgo de embarazo múltiple, tiene mayor riesgo de embarazo múltiple. Yo creo que tuve de las últimas embarazos múltiples naturales que hubo en Uruguay. Porque después, te juro que sí, no puede ser. Por mi edad. Hay muchos todavía natural, Todavía espontáneos. espontáneos, sí. ¿De verdad? Múltiples de 2. Generalmente ya cuando son 3, ya hubo manipulación, muy ¿no? frecuentemente sí. Sí. Pueden ocurrir. O sea que espontáneos. Naturalmente todavía hay embarazos. Sí. Hay factores genéticos que sí, que determinan que si en una familia hay embarazo múltiple. Ay, por suerte, entonces me saco eso de esa carga de encima. Pero hoy en día lo más frecuente es que un múltiple sea producto de alguna técnica de reproducción asistida, ¿no? Sí. Ya sea de baja, de mediana o de alta complejidad. Nuestras hijas son gemelares, monocoriales. Sí, monocoriales. Espontáneas. Espontanísima. Ahí intervino la Divina Providencia. Y algo más. Y les fue muy bien, así que... La primera nace de nalga. Ajá. Fíjate que no había ecografía. Eco. Mirá. Entonces me decía, ahí estoy contando cosas mías, me decía la gente, van a ser chiquitas, y te juro, yo sentía las patitas, la cabeza de una acá y las patitas de la otra acá. Y entonces yo le decía, sí, tranquila, a todo el mundo me decía, sos tan chiquitita, ¿y cómo van a hacer no sé qué? Bueno, entre las dos pesaron 7 kilos. ¡Ay, divina! Y después, la placenta. No. Decime que la placenta, Sí, me embromó el doctor y me dijo, viene el tercero. Bueno, ya estamos en esto. Por suerte era una placenta, pero el tamaño de placenta. No, el tamaño de placenta. No. Era un bebé más. Mirá que tenemos experiencia, ¿no? Las mujeres y se puede todo. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, la medicina ha avanzado para ayudar en los casos en los que no se puede, en lo que antes no se podía y se sufría tanto, ¿no? Por parte del que nacía con ese... Y fallecía, y fallecían muy temprano, ¿no? Y madres, ¿no? Madres y bebés, sí. Así que bueno, eso es parte un poco de la misión de la fundación, es que reducir, bueno, todas las intervenciones que reduzcan la mortalidad materno y neonatal. Y acompañar también a las familias durante el proceso. Claro, y ahí, ¿cómo se acompaña a la familia? Bien, uno de los proyectos de la Fundación fue la creación del Hogar de Madres en el Pereira Rosell, que es un hogar, que es un espacio físico, ¿no? Que tiene sus habitaciones, un estar, baños y demás, para que las mamás de los bebés que están internados en el CTI del Pereira Rosell tengan a dónde quedarse, dónde descansar, dónde alimentarse, dónde higienizarse y puedan estar acompañando la mayor parte del tiempo a sus bebés. Porque lo que sucede muchas veces son hospitalizaciones muy prolongadas, ¿no? Imagínate un bebé que nace a las 26 semanas, tiene por delante 2 meses, 3 meses de hospitalización, y mamás que tienen dificultades para trasladarse a sus domicilios o incluso son del interior del país y no tienen dónde quedarse, tienen la posibilidad de estar el tiempo que su bebé esté internado
Y eso hace tiempo que está instaurado, ¿no? Hace tiempo, sí, exacto. Fue uno de los primeros proyectos de la Fundación y está a distancia de 20 metros de la unidad de cuidados intensivos. O sea que hoy en día lo que tenemos y que apoyamos es que las familias estén integradas en el cuidado de esos bebés que están ingresados, que la unidad sea abierta, que entra el papá, entra la mamá, cuidan de su bebé junto con la enfermera, junto con el médico. Sí, se había progresado. Mira, uno de los primeros programas, yo tengo muchos años en la televisión, ¿no? Como 40 años, y me acuerdo que una visita en el Pereira, me hablaban de tantas carencias, ¿no? Te hablo de muchos años atrás, ¿no? Y cómo eso se fue modificando hasta llegar hoy a esto que estamos narrando. Exacto. Es maravilloso, ¿no? Sí, esto que yo cuento es una parte mínima, pero la verdad que el Pereira tiene tanto el hospital pediátrico como la parte de neonatología, la maternidad y todo, tiene cosas que son espectaculares y que solo el Pereira las tiene, ¿no? Como la posibilidad de tener analgesia del parto, el bloque quirúrgico pediátrico, la unidad de anestesia pediátrica. Tiene, la verdad, un montón de gente que trabaja y que trabaja muy bien y que hace las cosas porque... Y generalmente son todos profes, ¿no? Ahí. Bueno, es que lo que tienen los hospitales universitarios que tienen las cátedras, que tienen las cátedras de las especialidades, y eso hace que... A veces es el mejor lugar. Que son lugares donde el staff profesional es excelente. O por lo menos está... Una de mis hijas es pediatra y hizo ahí con la doctora Rosales, que todavía está, ¿no? Como profe. Maravilloso el Pereira. Sí, la verdad que bueno, para trabajar a mí me encanta, es el lugar donde no dejaría de ir nunca. ¿Sufriste mucho con la entrevista? ¿Brindamos? ¿Por qué te gustaría brindar? A ver, como un deseo lanzado. Y bueno, brindaría porque pudiéramos seguir avanzando en el área de esta área que es nueva para nuestro país, que es la fetología, que podemos seguir avanzando, incursionando en nuevas cirugías y en seguir apoyando a las familias, y bueno, a través de los distintos mecanismos que tenemos, ¿no? De la fundación, del lugar de cada uno. Tantos uruguayos. Que los uruguayos... Que nazcan muchos uruguayos sanos y felices. Sí. Que los pocos que nazcan muy bien. Sí, pero que sea cada vez más. Salud. Que pase bien. Muchas gracias. Hasta luego. La sed y el agua. La sed y el agua.